Bendiciones, amados hermanos, en este día y tiempo que Dios nos está dando, en esta nueva sazón. Damos gracias a Dios por su gracia y misericordia en nosotros, derramada en Cristo Jesús cada día que corremos esta carrera de la fe. Hoy vamos a continuar la serie que estamos dando, Madurando en la Voluntad Eterna del Padre, parte 3. Queremos empezar en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Y mire lo que dice esta escritura poderosa que nos ayuda a poder madurar en esta voluntad que es nuestra protección, nuestro escudo, y es donde todo hijo de Dios debemos de mantenernos en toda circunstancia y en todo momento. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Esta palabra es seáis llenos, es estar proveídos generosamente sin limitaciones. Cuando usted estudia esta palabra, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En la administración de las oraciones, debemos de pedir que cada miembro del cuerpo de Cristo sea lleno del conocimiento de su voluntad, pero se agrega en toda sabiduría e inteligencia y comprensión espiritual. Tenemos el adversario, el dominio de tinieblas contra el cual luchamos por mantener, establecer e impartir la verdad en otros y mantener la verdad madurando y desarrollándose en cada uno de nosotros al reprender tales tinieblas de engaño. La ignorancia a Dios y su reino es el conocimiento de las tinieblas que mantiene cegado a todo ser humano, encarcelado aún en su naturaleza pecaminosa. Esta ceguera y tiniebla, ignorancia, solo puede ser combatida, amada iglesia, destruida por causa del conocimiento de su voluntad perfecta. Así que hay un adversario con el cual peleamos, el dominio de tinieblas, que lucha por mantenernos en ignorancia de esta voluntad eterna en la cual somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hablemos entonces del conocimiento de su voluntad. Cuando esta palabra habla del conocimiento de su voluntad, se refiere a la comprensión total de la redención en Cristo, el diseño de vida y el propósito eterno de Dios en Cristo para toda la creación. Se refiere al descubrimiento del engaño de las tinieblas, al entender la naturaleza caída del ser humano y estar percibido del mover de muerte que el dominio de tinieblas opera en el sistema caído de este mundo. Se refiere también a la actividad del espíritu, la ventaja de nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva posición, identidad, gobierno y autoridad delegada que ahora como hijos de Dios en Cristo tenemos y administramos. El conocimiento de su voluntad se refiere también a la colaboración que cada hijo de Dios porta para reunir todas las cosas en Cristo. Somos colaboradores con el Padre y el Hijo a la tarea de la evangelización, discipulado, administración de la palabra y edificación del cuerpo de Cristo en sus generaciones de iglesia. El conocimiento de su voluntad se administra en toda sabiduría e inteligencia o comprensión espiritual. Y la palabra espiritual aquí indica el alcance de la madurez a las realidades eternas, la verdad eterna, que es Cristo, el propósito y misterios eternos, predestinados para el bienestar de toda la creación en Cristo Jesús. El conocimiento de su voluntad también se administra en toda sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual, la cual Dios nos ha dado en Cristo, es la virtud del Espíritu en cada hijo de Dios para utilizar el conocimiento y la experiencia con sentido común y percepción espiritual. Esta sabiduría espiritual habilita nuestra mente, voluntad y deseos a actuar en todo momento con discreción, moderación, comprensión, inteligencia
y discernimiento en todos los asuntos de la vida. El conocimiento de su voluntad se administra también en inteligencia o comprensión espiritual. Y cuando hablamos de inteligencia o comprensión espiritual, estamos hablando de la capacidad de comprender el significado o la importancia de las realidades y leyes espirituales. Es la comprensión de las circunstancias diarias que el Hijo enfrenta en este mundo caído y la virtud de hacer las decisiones correctas por causa del conocimiento vivo de la palabra, la experiencia y comunión con Dios y su vida devota a la verdad. Entonces, mis amados, ¿cuál es el fruto que obtenemos al ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Porque la palabra dice que somos ricos y estamos completos en Cristo. Y estas son las riquezas que nos hacen más que vencedores, que nos dan la victoria en esta carrera de la fe. No es tanto lo material, mis amados, porque lo material es en segundo plano para los hijos de Dios. Lo importante aquí es cuánto Cristo se está formando en nosotros y de esa manera podamos madurar en esta voluntad eterna en donde toda la vida de un hijo de Dios va según esté escrito de él en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el fruto? Bueno, el primer fruto es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Vivimos la vida en Cristo que le agrada a él. Manifestamos una conducta ahora en Cristo y comportamiento celestial tal como se vive en el reino de Dios. El segundo fruto es llevando fruto en toda buena obra. O sea, naturalmente en nuestra nueva creación producimos ahora frutos debido a nuestras acciones y actos alineados y sujetos a su palabra y voluntad. Y también vemos el otro fruto creciendo en el conocimiento de Dios, porque la naturaleza del cuerpo de Cristo es crecer en el conocimiento de Él. Es lo más natural en nosotros como hijos de Dios. Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios, como miembros en el cuerpo de Cristo, entramos a un crecimiento ilimitado en la verdad, ilimitado en sus mandamientos eternos, su carácter y voluntad, cosas que nos hacen útiles y colaboradores al propósito eterno en Cristo. Y el otro fruto es fortalecidos con todo poder. Y este poder, el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo, tiene 4 ramas que satisfacen y nos dan plenitud para hacer y terminar la obra que Dios nos manda. Y estas 4 ramas de este poder que nos fortalece, el primero es el dunamis, que es capacidad para ser testigo. El segundo poder es potencia, poder para abundante para lograr las metas. El tercer poder de esta rama es fortaleza, que es la capacidad para que produzcamos resultados y demos frutos a 100 por 1. Y por último, la otra rama de este poder es la energía, que es el poder en acción para accionar en las cosas del espíritu. Y esto es muy importante porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el poder para accionar. Pero ahora entendamos que el poder, la energía, el poder en acción ya está en nosotros para cuando sepamos lo que tenemos que hacer, nada ni nadie nos va a detener. Vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Así de que estas son las 4 ramas, ¿verdad? Que actúan conforme a la potencia de su gloria en cada hijo de Dios. Y es interesante que cuando hablamos de la potencia de su gloria, es el poder de gobernar o controlar. Es el poder que actúa hasta que se cumpla su plenitud, su voluntad y sus planes en nuestra vida y nuestras sazones. No es el poder que tienen los seres humanos, porque este poder no es de seres humanos, es el poder del Espíritu, el poder que se le ha dado a los hijos de Dios. Es el poder único que solo Dios puede ejercer, que solo Dios puede impartir en nosotros para hacer su voluntad. Y luego la palabra dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Y cuando hablamos de tener paciencia en esta vida, esta paciencia, mis amados, que es fruto del Espíritu también, es la fortaleza interna necesaria para resistir toda prueba o estrés. Para toda paciencia y longanimidad. Y esta palabra longanimidad, que son virtudes que operan a través del poder de Dios en nosotros como hijos de Dios, es el aguante interno.
sobre los procesos pasajeros de dolor o infelicidad que los hijos pasamos, porque si hay pruebas, mis amados. Y damos gracias a Dios por el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos da la fortaleza para pasar por procesos, por pruebas y luchas, ¿verdad? Sufrimientos que los hijos de Dios llevan en esta tierra. Bendito poder y bendita presencia de Dios que nos da longanimidad. Y el versículo 12 aquí mismo sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. En la vida, trayectoria, procesos de cada santo, el gozo del Espíritu está ahí para infundirnos valor, ánimo, esperanza y comprensión de lo que está pasando para que tengamos paz. Uno nunca espera pasar por luchas y pruebas o experimentar cosas que oímos que le pasan a otras personas, mis amados. Pero todos pasamos por diferentes pruebas, pero el propósito de este gozo es para que tengamos la comprensión de lo que estamos pasando, para que esa paz nos gobierne, ¿verdad? Nos gobierne en tiempos difíciles, donde nuestra alma, como decía el salmista, se sentía abatida, se sentía abandonada. Pero luego el salmista reconocía que el Señor era su fortaleza y su castillo, y que era su ayudador. Y esta bendita paz es la que ahora nos llena en el poder del Espíritu. Y entonces, ¿verdad? Es en esta paz que pacientemente permitimos a Dios también terminar la obra en nosotros y en aquellos que nos rodean, de tal manera que el plan de Dios para que heredemos su herencia y que se cumpla todo aquello que ya está escrito en Cristo para nosotros, se cumpla sin ninguna alteración, oposición o menguamiento, así como pasamos por las pruebas de esta vida. Amados hijos de Dios, entender y madurar en la voluntad del Padre es hermoso, aunque toma un proceso, y a veces va a ser un proceso que no entendemos, un proceso de dolor, posiblemente de tristeza, pero ánimo, ánimo porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y nos está enseñando a madurar en esta voluntad perfecta. Así que como hijos de Dios, todo esto son las gracias del conocimiento de su voluntad dada a nosotros, sus hijos, miembros de su cuerpo, destinados a ser un reino de sacerdocio eterno. Con tal razón, debemos de madurar en el conocimiento eterno de su voluntad perfecta. Primera de Tesalonicenses 4:1-7 nos habla en respecto a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1-7. Veamos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado a inmundicia Dios, sino a santificación. Así que la voluntad de Dios encierra un mandamiento eterno para sus hijos. Este mandamiento eterno es la santificación. Y la santificación es nuestra nueva posición de hijos en Cristo Jesús. Es parte de nuestro nuevo estilo de vida, en nuestra nueva creación. Y es un proceso también progresivo de santificación en nuestras almas redimidas, en donde el Espíritu Santo trabaja constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, para que sean todas estas áreas de nuestra alma conformadas a la imagen del Hijo y expresemos así solamente a Cristo y dejemos de expresar las obras del viejo hombre. El proceso de la santificación ocurre en nuestras almas, específicamente en las siguientes áreas. Veamos estas áreas. Primera área, la mente. La santificación trabaja en nuestra mente en renovar diariamente nuestro entendimiento en la palabra eterna de Dios. Voluntad. La santificación trabaja en nuestra voluntad al sujetarla, moldearla y alinearla a la voluntad perfecta del Padre y a la obediencia a la verdad, para hacer decisiones de vida sujetas a los mandamientos eternos de Dios. La otra área es el corazón.
que es el área de las emociones, deseos y sentimientos. La santificación trabaja en el corazón, sanando, liberando y empoderando toda emoción, deseo y sentimiento, con el fin que este esté sujeto a la vida. O sea, que nuestro corazón esté sujeto a la vida, a los deseos y pensamientos del espíritu. Todos los malos hábitos, carácter inmaduro, actitudes destructivas y estilos de vida contrarios a la santidad de Dios son eliminados de nuestras almas redimidas. Pero todo esto toma diferentes procesos en cada uno de los hijos de Dios. Así que si usted está pasando por este proceso, ánimo. Si falla, como todos fallamos, levántese, restáurese, póngase a cuentas con el Señor, confiese el pecado, confiese el error y siga adelante, porque el proceso de santificación va a seguir adelante hasta que abandonemos este cuerpo de barro y este sistema, ¿verdad? Ya no nos rodea, un sistema caído de este mundo caído, ¿no? Así que es glorioso poder ver el poder de Dios obrando en nosotros y en este caso el poder de santificarnos, porque en la santidad es que podemos ejercer la voluntad eterna del Padre. Es en la santificación entonces que volvemos a vivir al orden y diseño de la vida eterna. Volvemos a vivir bajo los mandamientos eternos del Padre y somos establecidos como administradores de la multiforme gracia que se nos ha dado ya en Cristo. Ahora, en este texto, la santificación se enfoca principalmente en la fidelidad conyugal, la manera santa en que el matrimonio cristiano debe de vivir y el respeto y honor al matrimonio del prójimo. Y habla acerca de la fidelidad conyugal. Veamos esto. Fidelidad conyugal, debido a que el matrimonio bíblico entre hombre y mujer representa la unión y el pacto eterno entre Cristo y su iglesia. La fidelidad conyugal es un mandamiento eterno que no puede ser quebrantado, mancillado o deshonrado, porque seamos entendidos, nuestros matrimonios, varones y siervas de Dios, están representando la unión y el pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Nuestros matrimonios es como algo simbólico, es como un modelo de cómo es Cristo y la iglesia. Así de que cada cónyuge debe de ser fiel hasta la muerte. La fornicación y el adulterio no son parte de esta unión. La fornicación y el adulterio son las herramientas de las tinieblas para destruir esta unión y pacto entre dos seres que se aman y representan en su matrimonio la unión y pacto entre Cristo y su iglesia. Que os apartéis de fornicación, dice la palabra. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es el estilo santo del matrimonio? Porque hoy en día, mis amados, bueno, el sistema de este mundo ha querido cambiar todos los patrones y la estructura y el fundamento en lo cual Dios formó el matrimonio. Pero como hijos de Dios debemos de estar firmes siempre en lo que la palabra nos dice y no en lo que la sociedad o las leyes injustas de este mundo caído quieren imponer. Estilo santo del matrimonio. Veamos. Toda relación sexual entre esposos está basado en el amor, pero no en el amor eros, mi amado. Más que eso, en el amor ágape. Esto produce una unión en cuerpo, alma y espíritu. La santidad en los actos sexuales matrimoniales no debe de hacerse por instintos, sino por amor y compromiso. Cuando sí se hace, el placer y pasión entre los esposos es perdurable, fiel y saludable. Meter pornografía, actos sexuales viles, utilizar el cuerpo de la esposa, tanto como del esposo, solo para satisfacerse a sí mismo, es una manera egoísta. Es deshonrar y mancillar la unión sexual en el matrimonio. Es abrir la puerta al descontento y aburrimiento matrimonial, pues el pecado sacará a la pareja de su fidelidad e intimidad de amor y les insinuará otras oportunidades y curiosidades que seducirán el alma del cónyuge, trayendo destrucción repentina en los matrimonios. Versículo 4 sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí este versículo habla del respeto al matrimonio del prójimo también.
Y todo esto, hermano, es parte de madurar en la voluntad eterna y perfecta del Padre. Respeto al matrimonio del prójimo. ¿Cuántas veces se ha visto el adulterio, fornicación en las congregaciones cristianas, entre ministros, líderes y miembros? El mandamiento de la santificación es que todo miembro o hijo de Dios respete a la esposa y el esposo de otro matrimonio. Si un matrimonio está teniendo dificultades, es necesario que busque consejería inmediata, pues Dios aborrece el pecado de adulterio y fornicación. Recordemos que nuestro matrimonio representa la unión entre la iglesia y Cristo. Así que, hijos de Dios, si su cónyuge ha fallado, no haga usted lo mismo, pues el pacto matrimonial es entre tres: el esposo, la esposa y el Señor. Si el cónyuge que falló se arrepiente, perdónele y restauren su matrimonio. Si el cónyuge persiste en seguir adulterando, engañando y haciendo cosas a escondidas, sepárese, pues tal cónyuge no es un hijo de Dios nacido de nuevo, y Dios nos ha llamado a vivir en paz. Versículo 6 dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Si la revelación y madurez en la voluntad eterna del Padre no opera, no es profundizada o comprendida y establecida como parte integral de la vida de todo hijo de Dios, vamos a fallar y vamos a cometer pecados sexuales que van a destruir la obra del Espíritu Santo en nosotros y en otros hijos de Dios. Pero si esta es revelada, esta voluntad eterna del Padre es comprendida en nosotros, así como el Señor se nos ha revelado, vamos a tener una ventaja. Vamos a tener autoridad, dominio propio sobre las concupiscencias de la carne. Así que, mis amados, madurar en la voluntad eterna del Padre es un proceso, es un entrenamiento diario, y debemos de hacerlo porque es la voluntad del Padre en donde somos más que vencedores en todo momento y podemos salir adelante junto con nuestras familias, junto con la iglesia, y poder aún ver su gloria en tiempos difíciles. Así que adelante, oramos que esta palabra le edifique, le fortalezca, para que sigamos adelante sirviendo al Señor en un mismo sentir y sobre todo agradándole en todo a Él y viviendo en su perfecta voluntad. Bueno, les amamos mucho. Hemos terminado. Bendiciones.